Estabilidad espiritual. Y hablábamos la semana pasada que por nuestro bien, el propio bien espiritual de nosotros y por el bien del mundo que está siempre mirando, que está siempre observando al cristiano y está evaluando el mensaje que nosotros estamos viviendo, necesitamos ser espiritualmente estables. De hecho, el apóstol Pablo nos hace la exhortación y el llamado a que seamos estables. Nos hace un llamado a ser inquebrantables, a ser inamovibles en cualquiera que sea la circunstancia, la situación en que nos encontremos. El llamado es a que seamos soldados que estén de pie, soldados que estén firmes, ¿no? Que podamos conocer ese gozo y sea parte de nuestra vida cotidiana. Y el mundo pueda ver entonces lo que hay en nosotros, cómo podemos mostrar la vida de Dios a través de nosotros. Eso es lo que el mundo necesita. Y Pablo desea entonces que los hermanos de Corinto, y a la vez nos habla a nosotros, que en toda circunstancia ellos puedan estar gozosos y contentos. Eso es lo que vamos a ver las siguientes semanas a partir del versículo 10, ¿no? Cómo él está gozoso en cualquiera sea la circunstancia. Y él se encontraba en Roma, él habla de esto, justamente, dice deben estar gozosos en toda circunstancia, y él está siendo prisionero en ese momento, y está escribiendo, y es prisionero en una casa privada, está encadenado a un soldado romano, y él les está diciendo a los hermanos filipenses, permanezcan firmes en el Señor, sean firmes en el Señor, sean estables espiritualmente. Entonces él puede decir más adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mundo debe ver esto en nosotros. Si nosotros profesamos una fe de un Dios que es poderoso, entonces eso es lo que quiere ver la gente de afuera. Que nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros debemos manifestar esa vida de Cristo, esa fuerza de Cristo, ese poder de Cristo en nosotros. Y hemos visto que hay una serie de características en lo que respecta a la estabilidad espiritual. En primer lugar, dijimos que se requiere cultivar la paz en la comunidad. ¿Ves? La paz en la comunidad. En segundo lugar, implica mantener un espíritu de gozo siempre. Dice, regocijaos en el Señor siempre. En tercer lugar, requiere aprender a aceptar menos de lo que se debe. Pocas expectativas para nosotros, ¿sí ves? De manera que no nos enojemos porque no nos hicieron algo. Y eso habla de la humildad. En cuarto lugar, se requiere que descansemos en una fe que está confiada en el Señor, porque Él está cerca. Por lo tanto, no debemos afanarnos. Y en quinto lugar, requiere que reaccionemos a los problemas con una oración que sea agradecida. Y así vamos a experimentar la paz de Dios que va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Y eso está ya en el versículo 7 y 8. Entonces aquí están, dijimos, 5 virtudes de la estabilidad espiritual. El paz, gozo, humildad, fe y gratitud. 5 características de 5 virtudes específicas de la estabilidad espiritual. Y decíamos que estas son actitudes espirituales, son actitudes piadosas. ¿Y quién produce estas actitudes piadosas? Bueno, el Espíritu Santo. Este es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, con templanza. Aquí están estos 5 puntos, es el fruto del Espíritu. Entonces, la solución a la ansiedad que experimenta el mundo, la solución a los problemas de la culpa, la solución a la hostilidad, a la soledad que experimentamos aún nosotros los cristianos, ¿qué cosa es? Tener una actitud correcta. Y la actitud correcta es producida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es controlado por cada creyente. Eso el creyente debe dejar que el Espíritu Santo controle totalmente su vida. Eso es lo que se llama ser llenos del Espíritu. Y en sexto lugar, vimos la sexta característica de la estabilidad espiritual, vimos que requiere que nos enfoquemos en cosas piadosas, en virtudes piadosas.
El versículo 8 habla eso, cuando dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, en esto debemos pensar. Entonces debemos dejar que todas estas cosas dominen, habiten en nuestra mente, gobiernen nuestra mente, ¿ves? Todo esto, lo que está en el versículo 8. Entonces significa que no solamente debemos tener actitudes piadosas, sino también pensamientos piadosos. Pensamientos piadosos. Y eso significa que nuestra mente tiene que ser disciplinada. Podemos salir del miedo, podemos salir de la preocupación, podemos salir de cualquier depresión, de cualquier ansiedad. Y eso va a depender de cómo podemos salir, dependiendo de cómo nosotros pensamos. ¿Qué es lo que yo estoy anidando en mi mente? ¿Qué clase de pensamientos estoy yo teniendo? Porque si pensamos nosotros lo que, como dice el verso 8, todo lo que es verdadero, si yo estoy pensando en lo que es honorable, en lo correcto, en lo que es puro, en lo que es amable y en lo que es de buena reputación, vamos a aislar de nuestra mente todas aquellas cosas que nos asaltan y nos agobian, ¿ves? Por eso Pablo está aquí hablándonos de esta característica de lo que nuestra mente debe estar llena. Y ahora llegamos al elemento final, la última característica de la estabilidad espiritual, que es obedecer el estándar de Dios. Y está el versículo 9, que dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced. Y hablábamos de este verbo, haced, porque Pablo aquí está llamando a los filipenses y a nosotros a la práctica. Dice, tienen que hacer, tienen que practicar. Es un llamado a poner en marcha, ¿ves? A poner en práctica. Esta palabra haced en el idioma original es prazo, que significa, es un verbo que significa repetición, una acción continua, una forma de vida constante. Eso es lo que está diciendo. Debemos vivir constantemente así. Y esa debe ser la práctica de nuestra vida. Y aquí está hablando el apóstol Pablo entonces de cómo es que nosotros nos comportamos. Entonces son tres cosas ya, actitudes piadosas, pensamientos piadosos y ¿qué más son? Prácticas piadosas. Tres cosas fundamentales en la estabilidad espiritual. ¿Ves? Actitudes piadosas, pensamientos piadosos y ahora la práctica piadosa. Tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver en la forma que obramos nosotros. Esa es la práctica de nuestra vida. Y estas son obras piadosas. Esto es algo fundamental que señala el apóstol Pablo. Recuerden la ilustración de un policía que alguien está justo de cometer un crimen o alguien va a violar la ley. ¿Qué hace el policía si lo ve? Va a arrestar a esa persona. Porque ese es el deber de todo policía. Eso es lo que hacen ellos. Se supone que deben arrestar, apresar a la gente que viola la ley. Ese es el trabajo de ellos. Ellos no son jueces, ellos no juzgan, pero ellos son los que apresan. Los buscan y los arrestan. Y decíamos que en cierto sentido esto es una analogía con el principio que nos está presentando el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Porque cuando tenemos nosotros las actitudes piadosas que son producidas por el Espíritu Santo y tenemos nosotros los pensamientos piadosos que los obtenemos ¿de dónde? De la palabra de Dios. Ahí está todo el pensamiento correcto que nosotros debemos tener. Entonces cuando tenemos las actitudes piadosas y tenemos los pensamientos piadosos, juntos van a actuar como el policía. Juntos van a actuar como el policía. Las actitudes piadosas con los pensamientos piadosos juntos van a arrestar nuestra carne antes de que cometa un crimen, antes de que viole la ley, antes de que desobedezca a Dios. Es porque nuestra carne está presente y la tendencia de la carne es pecaminosa. Siempre es a violar la ley, a desobedecer, a rebelarse. Esa es la tendencia que nosotros tenemos todos los días. ¿Cómo puede ser arrestada la carne de manera que no consuma el pecado, que no viole la ley? Bueno, eso es lo que hace, ¿ves? Tener las actitudes piadosas y los pensamientos piadosos se unen y juntos actúan como un policía que arresta a la carne y no le permite pecar.
Pero, ¿qué sucede si no tengo las actitudes piadosas? Si yo no tengo los pensamientos piadosos, ¿qué va a suceder cuando mi carne esté dirigiéndose al pecado? ¿Qué es lo que va a hacer? No tengo el policía, ¿ves? Porque no tengo las actitudes piadosas y mis pensamientos no son los piadosos. De manera que el policía no está. El policía no está de servicio. Y si el policía no está de servicio, no puede arrestar a nadie. No puede arrestar a nuestra carne que quiere violar la ley de Dios. ¿Ves lo fundamental que el apóstol Pablo? Por eso antes de llegar a la práctica, el apóstol Pablo nos ha hablado de las actitudes, que es algo interno. Eso es lo primero que debe haber en nosotros. Luego el pensamiento que debe haber en nosotros. Posteriormente, entonces ahora nos está hablando de la práctica, de las obras que nosotros debemos tener. Y ahí está. Entonces necesitamos estas tres cosas fundamentales. No puede arrestar el policía nuestra carne que quiere violar la ley de Dios, porque si no tenemos las actitudes correctas, si no tengo el pensamiento correcto, voy a ser abatido. Si en su mente usted no tiene la palabra de Dios, usted comienza a pensar todo lo terrible. En la mente de nosotros está la carnalidad también, y lo que comenzamos a pensar es lo más terrible, lo más trágico. Eso es lo que trae a la mente nuestra carne. Entonces ahí viven muchas personas depresivamente, desanimados totalmente, derrotados totalmente. ¿Ves lo fundamental y lo importante? Y claro, nunca van a actuar piadosamente, nunca va a haber obras piadosas. Fundamental, ¿ves? Fundamental el policía, fundamental las actitudes piadosas y el pensamiento piadoso. Bueno, entonces, comienza con actitudes correctas producidas por el Espíritu de Dios y pensamientos correctos producidos por la palabra de Dios. Entonces el policía puede atrapar a la carne y esto nos va a producir conductas correctas, conductas piadosas. Así es como luego llega la obra, si ves, llega la obra. Por eso las prácticas no llegan sino hasta este versículo 9 que el apóstol Pablo ha dejado a lo último, que es la consecuencia, ¿ves? No es lo primero. No son las obras primero, es la actitud. Lo que tú tienes en tu mente es lo primero. Y lo otro es una consecuencia. Ya la obra, la práctica es una consecuencia de eso. Y el apóstol Pablo toma los puntos correctos, como la enseñanza de Jesús. Nunca fue a lo externo. Así es como debes obrar. No, él fue directamente al corazón, a las actitudes, a la forma de pensar, a lo que tú tienes. Porque ahí se evidencia posteriormente las obras. Y vimos un versículo importante en la segunda carta a los Corintios 10:3, recuerdan, que ilustra también muy bien este principio del apóstol Pablo, que dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Ves? Y a usted le ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, que hemos tratado de usar armas carnales para detener a la carne, ¿y qué ha sucedido? Hemos fracasado. No nos va a ayudar. Y por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está, es como el policía que toma prisionero, ¿ves? Prisionero a la carne y la sujeta y la pone abajo a la obediencia a Cristo. ¿Ves? Todo pensamiento que se eleva en contra de Dios, se pone altivo en contra de Dios, lo sujeta, ¿ves? Y lo domina el policía y lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Creo que todos deseamos tener estas actitudes piadosas, estos pensamientos piadosos para poder tomar prisionera nuestra carne. Esa es la única manera, ¿ves? ¿Cómo vamos a tomar prisionera la carne? Debemos tener estas actitudes piadosas, estos pensamientos piadosos, porque este es el poder de Dios. Estas son las armas de nuestra milicia que el Señor nos ha dado y nos ha dotado para poder vencer la carne y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Entonces observamos que el pecado en su comportamiento va a producir inestabilidad espiritual, eso es lo que hace. El pecado en su práctica va a producir ansiedad espiritual. Sin embargo, la pureza en el comportamiento va a producir la paz y la estabilidad. ¿Ves? Es decir, una vida santificada, entonces va a producir una tranquilidad, una estabilidad en todo creyente. Entonces el crecimiento espiritual se vería como el desarrollo de hábitos piadosos. Hábitos piadosos. Cuando hemos venido a los pies de Cristo, lo que menos hemos tenido son hábitos correctos, bueno, podemos tener hábitos correctos, pero se habla de hábitos piadosos en verdad. A medida que crecemos como cristianos, empezamos a notar que los hábitos de nuestra vida no son correctos, porque nos encontramos en las Escrituras y vemos que no tenemos hábitos correctos. Pero a medida que avanzamos en la vida cristiana y comenzamos a crecer, entonces va a haber una disminución de los malos hábitos y va a haber un aumento de los hábitos piadosos, ¿no? Eso es lo que comenzamos a notar en nuestra vida. Esa es una cuestión de autodisciplina por el poder de Dios. Entonces, mientras disciplinamos nuestra vida y empezamos a cultivar buenos hábitos, conseguimos entonces controlar nuestra vida. Y cuando Pablo entonces está diciendo, esto haced, dice, esto haced, entonces eso es lo que debemos practicar. Debemos hacer hábitos de estas cosas, debemos hacer hábitos en nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas son las que debemos hacer de estos hábitos? ¿De qué se trata? Bueno, el verso 9 está diciendo y menciona cuatro verbos. Dice, lo que aprendisteis. Y dice, y recibisteis, y oísteis, y visteis. 4 verbos señala el apóstol Pablo. Y nos preguntamos algo, ¿de dónde va a salir esta información para que los cristianos de Filipos sepan cómo deben vivir y estos hábitos piadosos los puedan ellos tener? ¿De dónde va a salir esta información que Pablo les estaba diciendo? Bueno, usted puede señalar y decir, bueno, pero ellos tienen la Escritura, ellos pueden sacar de la Escritura. Pero todo lo que tenían ellos era el Antiguo Testamento solamente. Recuerden, cuando aún Pablo escribía a los filipenses, lo que ellos tenían de base era todo el Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento aún no eran reunidos y juntados y formados como el canon que nosotros hoy en día tenemos. Todos los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en el tiempo de ellos, ni ellos tenían allí, vamos a leer lo que dice Filipenses. No era así. O lo que dice Colosenses o lo que ha escrito Pedro. No funcionaba de esa manera en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Tenían poca información revelada, enseñanzas de Jesús que lo transmitían y algunos que otros escritos y de los apóstoles que comenzaron a escribir. Esa era la información que ellos tenían, pero ellos tenían, eso sí, todo el Antiguo Testamento. Entonces, el canon vino para el futuro a ellos, así que si ellos querían conseguir de alguna manera saber los estándares de Dios para la vida práctica, ¿a dónde fueron entonces ellos? ¿A dónde fueron? Entonces tuvieron que recurrir a los apóstoles, Usted puede recordar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros estudiamos ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Pedro predicó su primer sermón allí en Pentecostés. Como 3,000 personas creyeron y se bautizaron. Y dice la Escritura que ellos continuaron diariamente en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Ellos tenían la doctrina apostólica. ¿Por qué la doctrina apostólica? ¿Por qué seguían en la doctrina apostólica los nuevos convertidos? Porque esa era la fuente de la verdad hasta que todos estos libros se reunieran y esté el canon ya completo. ¿Ves? ¿A dónde ellos recurrían? ¿Cuál era la fuente de la verdad? La doctrina apostólica. Entonces, antes de la composición del Nuevo Testamento y su aceptación plena, como ocurrió de años posteriores, el estándar de la creencia cristiana y el estándar del comportamiento cristiano estaba encarnado en la vida de los apóstoles. Si usted quería saber cómo era el comportamiento cristiano, entonces usted podía ver visiblemente a un apóstol y usted podía observar, dice, este es el ejemplo que yo debo seguir. Aquí lo veo muy claramente, usted observaba a los apóstoles.
Eran las personas que tenían autoridad de Cristo y que practicaban las normas de Cristo. Ellos la practicaban a las normas de Cristo. Y por eso es que Pablo puede decir en varias de sus cartas, y aquí en Filipenses mismo hemos estudiado, dice, sed seguidores de ¿quién? De mí, dice, sed seguidores de mí. No es que es un egoísta, un ególatra él. Dice, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo, dice. ¿Ves? Él podía decir eso porque ellos eran los ejemplos, los modelos que Dios dio a esa generación. Ahí podían observar y ver. Entonces, ¿quieres saber cómo vivir? ¿Quieres saber cómo vivir? Bueno, no podemos decirles que se reviertan el Nuevo Testamento porque todavía no estaban juntos en ese tiempo. Entonces él está diciendo, ¿qué les dice el versículo 9 del apóstol Pablo a los filipenses? No había todo el Nuevo Testamento y él les dice, bueno, para que ustedes sepan cómo deben vivir, entonces mira, lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, dice, lo que oísteis de mí y lo que visteis en mí, esto haced. ¿Ves? Por eso Pablo recurre a su propia persona. ¿Ves? Y les dice estas 4 cosas que son 4 verbos. Realmente los apóstoles vivieron entre el pueblo. Eso es lo que observamos en las Escrituras. Los apóstoles comían con los cristianos, dormían con los cristianos, vivían en medio de ellos. La vida de ellos era muy esencial, ¿sí ves? De principio a fin estaba expuesta a todo creyente en ese tiempo, la vida de los apóstoles. Así que fueron cruciales, fueron los modelos que Dios dejó allí para que ellos todo cristiano pueda observar cómo es que debían vivir. Veamos entonces de aquí en adelante cada uno de estos verbos, qué es lo que significa cuando Pablo les está mencionando esto, ¿no? Cada uno de estos verbos destaca un aspecto muy importante que el apóstol Pablo quiere enseñarles. Y la primera palabra que observamos es aprendisteis. Ahí en el versículo 9 dice, todo lo que aprendisteis. Esta palabra, y viene del verbo de griego raíz para la palabra discípulo, ¿no? En su raíz viene de la palabra discípulo y tiene que ver entonces con la idea de enseñar, de instruir, de discipular. Entonces cuando Pablo está hablando de esto, aprendisteis, está hablando de todo lo que él les ha enseñado, les ha instruido, les ha discipulado. La palabra en el idioma original es montanó, que es un aprendiz, uno que recibe instrucción. Eso es lo que está diciendo cuando dice aprendisteis. Ustedes fueron unos que recibieron instrucción. Así que Pablo se está refiriendo entonces a la instrucción personal hacia ellos, en una clase formal. A veces los filipenses, a veces enseñándoles de una manera formal, a veces conversando con ellos, a veces visitándolos en los hogares, en las familias y conversando ahí en la mesa o sirviéndose algo. Esa es la manera como Pablo les instruyó a ellos y les enseñó a los hermanos en esos tiempos. Ustedes recuerdan en Hechos 20 cuando el apóstol Pablo dice que él ministraba de casa en casa, porque él no había rehuido a enseñarles todo el consejo de Dios. Y dice, yo he ido casa por casa, dice, casa por casa. De la manera como él discipulaba, de alguna manera, instruía y enseñaba a los creyentes. Entonces a veces significaba solamente hablar allí de manera con toda la familia alrededor de la mesa. Pero eso es lo que dice en Hechos 20:20. Dice, como nada que fuese útil, no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto es la instrucción, ¿no? Exponiendo a ellos las verdades ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Exponiendo el significado de la revelación también ¿de qué? Del Nuevo Testamento, que él lo había recibido directamente de Dios, porque los apóstoles recibían directamente de Dios lo que debían comunicar. Así que Pablo enseñaba el Antiguo Testamento, lo explicaba y directamente también mostraba la revelación que Dios le había dado. Entonces ahí está, eso es lo que está diciendo cuando dice lo que aprendisteis. Mire lo que dice cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y el verso 10. Segunda carta a Timoteo 3:10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, ¿sí ve? Conducta,
propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ese es el único lugar donde Timoteo tenía para aprender. ¿Qué es lo que vio? Le vio justamente al apóstol Pablo. Todo lo que pasó, él estaba allí porque lo acompañaba en sus viajes misioneros. Recuerden que lo recogió en el segundo viaje misionero que hacía el apóstol Pablo. Entonces todo el viaje que iba con Pablo, no tenía el Nuevo Testamento allí Timoteo, ¿no? Solamente él veía modelar esa vida que había enseñado el Señor Jesucristo en la vida del apóstol Pablo. Él la modelaba. Entonces los apóstoles fueron clave en verdad. No solamente porque ellos tenían que revelar la verdad de Dios, sino que tenían que vivirle esta verdad de Dios. Y ser un ejemplo para la iglesia primitiva. ¿Ves? Para que la iglesia primitiva tenga un modelo a seguir. Y los apóstoles hicieron eso. Y Pablo era uno de ellos. Por eso estudiamos ya Filipenses 3:17, que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sigue mi ejemplo. Y como otros han seguido mi ejemplo, sigue el ejemplo de ellos también, que han seguido mi ejemplo. ¿Por qué? Porque yo he seguido el ejemplo de Cristo. Eso es lo que decía y cómo enseñaba el apóstol Pablo. ¿Sí ves? Entonces tenían que seguir un modelo humano, y el modelo humano eran los apóstoles. Debían practicar esto, ¿ves? En la vida de los cristianos. Entonces por eso Pablo les dice: lo que aprendisteis de mí. Ahora, la segunda palabra, que es otro verbo, nos está diciendo el versículo 9, Filipenses 4:9, dice: recibisteis, lo que recibisteis. Y algunos podrían decir: bueno, él no quiere decir nada diferente, si ya ellos aprendieron, fue lo que recibieron. Solamente que está usando como un sinónimo, otro término para decir lo mismo, ¿no? Lo mismo que haber aprendido. Pero es interesante porque en la mayoría de los comentaristas no lo ven como una misma palabra, como un sinónimo de la palabra anterior, sino como algo diferente. ¿No? El Espíritu Santo siempre escoge palabras y cada palabra tiene un significado. Y vemos aquí que es algo diferente, ¿no? Porque el Espíritu Santo muestra algo diferente. Y solamente para mostrar cómo se utiliza este término recibisteis, y también es un término de acompañamiento, solo en un par de ilustraciones lo vamos a ver en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Por lo que dice Pablo aquí y los textos que vamos a leer, es casi seguro que esta palabra recibisteis se está refiriendo el apóstol Pablo a la revelación que el apóstol Pablo recibió directamente de Cristo, de Dios, y él se la dio también directamente a los cristianos de ese tiempo. ¿No? Algo diferente a lo que aprendisteis, porque aprendisteis era la enseñanza, ¿no? Era la explicación del Antiguo Testamento y la explicación de la nueva revelación. Pero aquí parece que Pablo dio directamente lo que recibió, él lo dio también a los nuevos cristianos. Y por eso utiliza esta palabra recibisteis, y vemos que es una diferencia del aprendisteis. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El mismo concepto que viene manejando en Filipenses. Verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Él se las había dado, dice, tal como os las entregué. Y aquí está hablando de algo diferente de haber aprendido. Él está diciendo: no solo tú sigues mi ejemplo y escuchas lo que digo, sino que estás aferrado a la tradición de la misma manera que yo te lo di. De la manera como yo te lo entregué, tú estás aplicándolo, tú estás haciéndolo. Entonces es algo diferente. Y Pablo tiene mucho más en mente allí que es la misma revelación de Dios. Hay otro texto en 1 Corintios 15:1. Aquí habla del Evangelio. Es una declaración bastante similar a la anterior. 1 Corintios 15:1 dice:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y mire el verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, lo que él recibió directamente del Señor, eso mismo lo transmitió. De la misma manera lo transmitió a los hermanos. Y aquí lo está diciendo de manera mucho más clara. ¿Qué había recibido? Mira el verso 3, lo que sigue diciendo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo esto es nueva revelación, ¿ves? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12 y bueno, y sigue hablando allí en los siguientes versículos. Entonces Pablo está diciendo, quiero que hagan lo que aprendieron de mí, de manera muy general. Quiero que hagan todo lo que les enseñé. Y esto incluiría las Escrituras, pero ahora le está diciendo, quiero en particular que practiquen lo que recibieron. Lo que Dios me entregó a mí y lo que yo recibí, yo les entregué a ustedes y ustedes lo recibieron. Hagan eso, hagan eso. Hagan eso. Entonces está hablando del tesoro de las Escrituras, pero en un sentido de la misma revelación directa de Dios. Miren Gálatas 1:9. Gálatas 1:9, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1 y el verso 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Y aquí parece estar dirigiendo más su pensamiento hacia la revelación de Dios, como lo tenemos actualmente aquí en el Nuevo Testamento. Si predica, si enseña algo diferente, cíñete a lo que yo te di porque fue lo que recibí. Lo que yo recibí del Señor es lo que yo te di. Y no te debes ir, apartar de eso, ¿ves? Porque era lo que había recibido. Y en primera carta a los Tesalonicenses 4:1, nuevamente aquí observamos al apóstol Pablo diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De nuevo, vemos que está hablando de la revelación de Dios a Él y de Él a ellos, porque eso es lo que hizo. Lo que Él recibió del Señor se lo dio a ellos, de manera que ellos lo recibieron también. Y ese se convirtió en el tesoro que ellos debían guardar. A Timoteo también le dijo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que hecho en mano de la vida eterna, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que yo recibí, es lo que yo te di, eso es lo que tú has recibido, guárdalo así. Y no te muevas de eso porque esa debe ser la práctica de tu vida. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, quiero que practiques en tu vida lo que te he enseñado. El primer punto, quiero que practiques en tu vida lo que te he entregado de la palabra de Dios. Ahí están las dos primeras palabras, lo que te he entregado de la palabra de Dios. Eran la palabra de Dios con la explicación, los comentarios sobre esta palabra y la instrucción sobre ella. Bueno, parece que eso es lo que tiene en mente el apóstol Pablo, porque en la segunda carta a Timoteo 2:2, él dice claramente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si tú lo recibiste de mí, dice Pablo, ellos también lo recibirán de ustedes y lo entregarán a otras generaciones. Así está de alguna manera Pablo transmitiendo la batuta de la tradición revelada, para ser transmitida de nuevo a otros hombres que sean fieles. ¿Sí? Bien, hemos visto las dos palabras. Veamos la tercera. Dice, oísteis. Es la tercera palabra que encontramos aquí en Filipenses 4, verso 9. Todo lo que oísteis. Y algunos sugieren que solo significa lo mismo de haber aprendido y lo mismo de haber recibido. Ya has aprendido, recibido, es lo mismo que has oído, dice. Lo mismo que has oído. Creo que estaríamos mejor enfocados si realmente entendemos el cuidado con el que el Espíritu de Dios escoge las palabras, y por eso pensamos que esta palabra oísteis lleva la discusión a un nivel diferente, que es lo que Pablo quiere ir.
¿A qué se está refiriendo Pablo? Dice lo que oísteis. Porque es verdad, si ya lo enseñó y lo que él recibió también se lo entregó a ellos y ellos recibieron, dice, ahí ya escucharon, ahí ya oyeron, lo que está haciendo es repetir. Pero no, parece que Pablo va a un nivel diferente, este oísteis, este oír, lo que ustedes oyeron. Y es interesante lo que Pablo va a enseñar aquí. Pablo ya les había dicho lo que habían aprendido, lo que habían recibido, y ahora está aludiendo a lo que han oído. ¿Ha oído de quién? De otras fuentes, no de él, sino de otras fuentes, Es decir, lo que has oído acerca de mí, y es verdad en mí, es lo que dice Pablo. Y tú has oído acerca de mí de otras personas te han hablado de mí. Eso es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. La reputación del apóstol Pablo era una reputación impecable. Y seguramente los cristianos de ese tiempo, como los filipenses, habían escuchado de parte de otras personas hablar del ministerio del apóstol Pablo, hablar del carácter de este apóstol, del estilo de vida que llevaba el apóstol, de la predicación del apóstol. Lo habían escuchado de otras personas y Pablo no tiene miedo de que algo haya sido expuesto que no esté bien en su conducta, en su obrar, en su manera de vivir diariamente. Él no tiene miedo. Dice, lo que has escuchado de mí, que otros te han hablado de mí, de eso está hablando el apóstol Pablo, ¿ves? Y esto es algo interesante. Este es el otro nivel que está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Él había transmitido tanto a ellos, su vida era verdaderamente correcta, que era un ejemplo, era un modelo. Y no tenía miedo en utilizarse él como modelo porque él era un apóstol, ¿ves? Y dice, seguramente ustedes han escuchado de mí, y eso que has escuchado de mí, eso hazlo, dice, eso debes hacer. Es como la tercera palabra que está hablándole. Bueno, así que ellos habían escuchado del apóstol Pablo hablar de otros como una tercera fuente, como de otras fuentes. Veamos ahora la cuarta palabra. Dice, lo que visteis en mí, dice, lo que visteis en mí. Y aquí estamos llegando entonces a la experiencia de primera mano. Porque eso, lo primero que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, bueno, esto era de segunda mano, de tercera mano. Pero aquí estaba de primera mano, lo que visteis en mí. Porque uno puede escuchar de alguien buena reputación, pero cuando tú ves, eso es en la primera mano. ¿Sabes qué? Yo he escuchado buena reputación de tal persona, pero ¿sabes qué? Yo he estado con él, yo he convivido con él, y yo puedo decirte que es cierto aquello. ¿Ves? Eso es algo de primera mano. Y eso es lo que Pablo está apelando. Dice, lo que visteis en mí. Está hablando de un testimonio de primera mano. Lo que has visto. Lo que has visto en mi vida. Lo que has observado de mí. He estado con ustedes. Ustedes han estado conmigo. Se practica eso que has visto en mí. Qué tremendo el apóstol Pablo. Es como está consumado en el deber cristiano. Todo lo que les he enseñado, todo lo que les he revelado de Dios, todo lo que han oído de mi estilo de vida por medio de otras personas y todo lo que has visto de mí, dice, hazlo como una forma de vida. Hazlo como una forma de vida. No se avergüenza de decir esto porque él conocía que esa era su vocación. Esa era su vocación. Los apóstoles habían sido llamados no solamente a caminar con Cristo, sino que fueron llamados para ser modelos a los demás cristianos, ¿ves? Porque no estaba todo el Nuevo Testamento, no estaba el canon allí. Ellos eran los modelos del cristianismo, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Esa fue la vocación que tenía el apóstol Pablo. Él sabía que ese era el estándar que le había pedido Dios y él tenía que vivir de acuerdo a ese estándar. ¿Por qué? Porque en él podías verle las actitudes correctas, tú le podías ver en él paz, había gozo, había humildad, había fe, había una vida agradecida. Y eso lo vemos a través de sus cartas y los hermanos de primera mano podían haber visto todo eso, vieron eso.
¿Vieron? Que era real, que era verdadero. Pablo tiene las actitudes correctas. Verdaderamente él es un modelo en cuanto a las actitudes. Y cuanto más en la forma de pensar. Sus pensamientos son los correctos. Sus pensamientos siempre son piadosos. Y ellos lo vieron porque estaban allí, ¿no? Con el apóstol Pablo. Justamente les escribe esta carta. Él está preso, cualquiera estuviese desanimado, pero él está hablándoles, oye, tengan ánimo, tengan gozo. Era una realidad en él, ¿ves? Cómo él vivía y cómo él pensaba. Y él les dice, oye, así es como tienes que vivir. Sigue mi modelo. Así como me has visto comportar, así es como tú debes hacerlo. Cuando el Nuevo Testamento fue escrito, el modelo ahora para nosotros es el Nuevo Testamento. ¿Ves? Ahora tenemos el modelo para nosotros que es el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que nosotros no debemos ser modelos de enseñanza, de todo lo que el apóstol Pablo aquí nos ha mostrado, ¿no? De comportamiento, de actitudes piadosas, de pensamientos piadosos. No significa eso, pero ahora tenemos el modelo que es la Escritura, pero no está de alguna manera liberándonos de la responsabilidad de nosotros ser modelos. No solo los líderes, los pastores de una iglesia, que deberían serlo, sino todos los cristianos. Tenemos ese deber de ser modelos, debemos imitar la vida que se nos presenta aquí en la Escritura, porque todos seguimos a Cristo y aquí está la vida de Cristo modelada en las Escrituras. Jesús dijo al final del Sermón del Monte, hablando sobre ese hombre que construyó su edificación, ¿recuerdan? Sobre una roca y sobre el hombre que construyó su casa sobre la arena. Y él da una enseñanza ahí, Jesucristo. Eso fue la parte final del Sermón del Monte. Y él dijo que el hombre que construyó su casa en una roca era el hombre que oye la palabra y actúa sobre ella. ¿Ves? Escuchó la palabra y puso en práctica a ella, esta palabra que había escuchado. Y el hombre que construyó sobre la arena es el hombre que escucha la palabra, pero no puso en práctica esta palabra. ¿Verás? Hizo como quería. ¿Ves? Entonces Pablo está diciendo lo mismo acá, que nosotros debemos practicar lo que hemos aprendido. ¿Se acuerda Santiago 1:22 lo que dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ves? Pensando de que porque yo sé, entonces ya sé todo lo que es el cristianismo. No, eso es un nivel diferente. Una cosa es saber, la otra cosa es que debemos practicar. Porque si no practicamos, en realidad no conocemos. Por más que lo tengamos aquí, por más que tengamos teología en nuestra mente, por más que seamos eruditos, si no practicamos, no conocemos esa parte de la Escritura, eso que decimos que aparentemente conocemos. Entonces, el mismo concepto lo vemos aquí, es el mismo modelo. Practiquen estas cosas que son verdaderas en mi vida, dice el apóstol Pablo. Practicar el estilo de vida que llevaba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo de acuerdo a la palabra revelada por Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y también tenemos que ser capaces de decir esto. Sigue mi vida porque estoy siguiendo la revelación de Dios. Sigue mi modelo porque estoy siguiendo la revelación de Dios. Creo que todos debemos llegar un día a decir esto. Oye, imítame a mí porque yo estoy siguiendo lo que dice la Escritura aquí. Este es el modelo y yo estoy siguiendo eso. Todos deberíamos llegar a este punto. ¿Y cuál es la promesa que se le atribuye a aquel que hace esto, a aquel que practica esto? ¿Qué promesa se le da? Bueno, mire lo que dice el versículo 9 al final, en Filipenses 4:9, dice, y el Dios de la paz estará con vosotros, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. En las Escrituras vemos que Dios es el Dios de muchas cosas. Dios es el Dios de amor, Dios es el Dios de gracia, Dios es el Dios de misericordia.
Dios es el Dios de perdón, Dios es el Dios de compasión. Bueno, vemos muchos de los atributos allí hacia Dios, ¿no? Él es el Dios de justicia, Él es el Dios de poder, Él es el Dios de luz, Él es el Dios de vida. Dios es Dios de muchas cosas. Pero es interesante lo que Pablo aquí señala, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué Pablo se refiere al Dios de paz? ¿Por qué a esta característica de su carácter está hablando el Dios de paz? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él está hablando de ser espiritualmente fuerte. ¿Ves? El Dios de paz quiere decir que tú verdaderamente estás siendo fuerte porque el Dios de paz está contigo. Ahí nos está hablando de esa madurez espiritual, de ser fuertes espiritualmente, de poder mantenernos sobrios, ¿ves? Tranquilos, calmados, en medio de circunstancias tan adversas, en medio de la dificultad. ¿Cómo es que puedes mantenerte así? Está hablando de porque el Dios de paz está hablando de ser fuertes espiritualmente, de estar adecuados en la vida que estamos llevando. Es suficiente el Señor para todas las dificultades. Y por eso es que puedes estar calmado. Y por eso es que puedes estar tranquilo. ¿Ves? Y por eso puedes decir como Pablo, tengo a Cristo que me fortalece. Entonces está hablando de eso, de la fortaleza espiritual. Está hablando de la estabilidad espiritual cuando él se refiere que el Dios de paz estará con vosotros. Todo eso es el Dios de paz. Por eso aún en el verso 7 mencionó la paz de Dios allí, que es diferente, es la paz de Dios, pero aquí es el Dios de paz. Entonces, si usted tiene actitudes piadosas y pensamientos piadosos y las obras también piadosas, hoy serás guardado, no solamente por la paz de Dios que estará contigo, sino que el Dios de paz está contigo para darte estabilidad espiritual. ¡Qué tremendo! ¿Ves? Esa es una declaración tremenda. Allí es donde yace la tranquilidad, la calma de un creyente. Es su confianza, es su fortaleza, está allí, porque el Dios de paz está con él. Es tan real, debe ser tan real, como lo decía el apóstol Pablo. Es tan real que él empezó a pensar en Dios a menudo como el Dios de paz. Así es como piensa. Está tan tranquilo, tan calmado que dice, es el Dios de paz. Este es el Dios de paz que me hace estar tranquilo en medio de las tormentas. ¿Ves? Y por eso él menciona que el Dios de paz estará contigo. Significa el Dios cuyo carácter es la paz y el Dios cuyo dador de paz. Él es la fuente, el origen de paz. ¿Ves? Él está contigo. Es algo tremendo. Es una verdad tremenda lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo comenzó a pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque él estaba con un montón de problemas. Usted ha leído la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el verso 23, y el apóstol Pablo cuenta todas las cosas que él padeció, persecuciones, flagelos, naufragios, lapidaciones, desprecios, hambre, desnudez, bueno, un montón de cosas. Él va ahí haciendo referencia a cada una de ellas. Y él había encontrado en todas esas circunstancias, había encontrado a Dios como el Dios de paz. ¿Ves? Como el Dios de paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu le había concedido estas actitudes piadosas, este pensamiento piadoso, y había vigilado su vida por esos medios de esas prácticas piadosas. Así pudo conocer al Dios de paz, como él lo menciona aquí en este versículo 9. Se convirtió en uno de sus favoritos y muy a menudo en sus cartas se refiere a Dios de esta manera. En Romanos 15:33, mira cómo él dice así, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Ves? Ahí mismo en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Segunda carta a los Corintios 11:13 dice, y el Dios de paz y amor con vosotros. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Y así, en todas sus cartas está haciendo una referencia para el Dios de paz. Es como si fuese el favorito de él, porque él experimentaba esa tranquilidad y esa paz del Señor. ¿Cómo podemos conocer al Dios de paz y la paz de Dios? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos estar calmados, tranquilos, estables en medio de las olas y de la turbulencia, de las pruebas y de las aflicciones? ¿Cómo podemos estar en paz en medio de estas tentaciones, de las embestidas que a veces la vida tiene, de las dudas, de los miedos, de la ansiedad y la desesperación? ¿Cómo? Bueno, hermanos, aquí tenemos el modelo de Dios. ¿Ves? Pensando, teniendo las actitudes según el modelo de Dios, teniendo los pensamientos según el modelo de Dios, que son los pensamientos correctos, pensamientos piadosos. Tenemos que vigilar nuestra vida. Tenemos que vigilar nuestras acciones en última instancia, que son las obras piadosas. Entonces esto va a controlarnos y va a darnos estabilidad. Esto nos va a dar estabilidad. Y eso significa que tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados, ¿ves? Tenemos que llevar una vida disciplinada, una vida piadosa. ¿Ves? Martin Lloyd-Jones, escribiendo en su libro La depresión espiritual. Seguramente algunos de ustedes, yo sé que tienen el libro La depresión espiritual. Es un excelente libro de este autor y está en español. Es uno de los pocos libros que han traducido al español. Y él dijo así: te desafío a leer la vida de cualquier santo que haya adornado la vida de la iglesia, sin ver a la vez que la mayor característica en la vida de ese santo era la disciplina y el orden. Invariablemente es la característica universal de todos los hombres y mujeres excepcionales de Dios. Lea acerca de Henry Martyn, de David Brainerd, de Jonathan Edwards, los hermanos Wesley, de Whitefield. Lean sus diarios, dice. No importa a qué rama de la iglesia pertenecen, todos han disciplinado sus vidas y han insistido en la necesidad de esto. Y obviamente es algo que es completamente bíblico y absolutamente esencial. Fin de la cita. Debemos ser disciplinados. No hay otra manera, ¿ves? Debemos tener una vida disciplinada para poder añadir a nuestra fe la virtud, ¿ves? La pureza de vida, patrones de vida, rectitud de vida, pensamientos correctos. Y es esto lo que nos va a hacer capaces de tener nosotros una estabilidad espiritual, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, hermanos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener estas actitudes correctas. Tiene que ver con nuestro corazón, Señor, con nuestra lealtad única hacia ti, Señor. No hay cómo tener un corazón dividido en esto, Señor. Es imposible si el corazón está dividido, Padre. Y esa es la súplica que te hacemos y el ruego, Señor. Actúa en nosotros, de manera que nuestras actitudes sean las correctas, sean leales a ti, Señor, sean piadosas, Padre. Ayúdanos a que nuestros pensamientos, nuestra mente sea llena de tu mente, de la mente de Cristo, de esta palabra tuya que es la que transforma nuestra manera de pensar. Y Padre, con estas dos cosas, seguramente nuestras prácticas van a ser piadosas. Queremos ser hombres estables espiritualmente. Queremos ser una iglesia fuerte, tanto hombres y mujeres, hermanos y hermanas, Señor, fuertes espiritualmente. Padre, te suplicamos que nos ayudes. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos individualmente en nuestras vidas, Señor. Queremos ser fuertes espiritualmente, queremos entender tus propósitos, queremos que como iglesia cumplamos el propósito que nos has puesto aquí como una iglesia local y añades a hermanos cada tiempo, Señor, porque tú eres sabio y porque tienes planes y propósitos con cada uno de nosotros, Señor, como iglesia en conjunto. Ayúdanos, queremos ser útiles, queremos entender tus propósitos, queremos entender tu voluntad, conocerla, ubicarnos en el lugar que nos corresponde, Señor, para ser útiles en tu obra, Señor. Para ser útiles con los de nosotros, útiles, Señor, en la iglesia, en el servicio a los otros, en el servicio al mundo,
Que el mundo pueda ver en nuestras vidas, Señor, el verdadero cristianismo, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser una vergüenza de testimonio, Señor. Limpia nuestros corazones. Por esto te suplicamos que laves, limpies nuestros pecados, perdones nuestros pecados, Señor. Trae arrepentimiento a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a obrar y hacer en nuestras vidas, Señor. Estamos expectantes de que tu poder actuará en nuestras vidas, Señor, y nosotros poniendo todo el empeño, toda la voluntad, porque es nuestra responsabilidad, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que vas a hacer. En Cristo Jesús. Amén.